Ok, muy buenas tardes. Soy el doctor Francisco Aedo y me presento ante ustedes toda vez que eh, el hecho de intervenir en este tema ha dado lugar a una serie de comentarios y situaciones a tal grado que se me ha dicho que no soy mexicano. Quiero platicarles que soy mexicano, nací en la Ciudad de México, tengo una tradición familiar. Mi bisabuelo fue médico graduado a finales del siglo XIX y se vino como diputado en el primer Congreso Democrático de este país con Madero y posteriormente se dedicó a la medicina. Eh, con toda humildad voy a presentar lo que para mí es mi verdad y como decía Voltaire, estaré o no de acuerdo con lo que digas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y esto es el primero de varios programas que vamos a ir presentando para ver varios aspectos relacionados a esta propuesta y cambio de Ley General de Salud en relación a la medicina tradicional y complementaria. Kuhn en 1970, en su libro de la Revoluciones Científicas, dijo que la ciencia no se desarrollaba por medio de una acumulación de descubrimientos, una cosa así como una línea, ¿verdad? Sino que en realidad eh, existía lo que él llamó paradigma, que era lo que era aceptado por un grupo de científicos, pero ocurrían anomalías o nuevas teorías que ponían en entredicho este paradigma y ocurría lo que él llamó una revolución científica. Esta revolución científica daba lugar a un nuevo paradigma que posteriormente ya se convertía de nuevo en una ciencia normal y así, ¿sí? Según Shatner, hay un alto porcentaje de errores diagnósticos, prevalencia de iatrogenias y una demanda creciente por la medicina alternativa y complementaria que indica una urgente necesidad de mejora. Uh-huh. Es muy importante el regreso al paradigma clínico negado por la medicina altamente tecnológica y la necesidad de enfatizar la prevención y el diagnóstico presintomático. Se le han dado muchas definiciones a lo que llamamos medicina tradicional y complementaria. Eisenberg le llamó no convencional a aquellas terapéuticas que no eran aceptadas en los principales círculos de la medicina. También se le ha llamado medicina alternativa, que implicaba la idea de que era una u otra. Después se utilizó el término complementario, que es un término que una terapéutica apoya a la otra. Utilizó el término convencional, ortodoxo, científico, a aquella medicina que domina o que es hegemónica en los círculos principales de la medicina de un país. Claro que si pensamos en un país como China, pues su medicina hegemónica sería la medicina tradicional china, por ejemplo. Últimamente se ha utilizado el término medicina integrativa, que es el que nos parece más adecuado porque tanto la medicina alternativa como la convencional trabajan en conjunto. Uno de los artículos que más impacto causó en el mundo fue en una de las revistas más afamadas de la medicina, en el New England Journal of Medicine en el 93. Eisenberg demostró que 1 de cada 3 norteamericanos acudían a alguna forma de medicina complementaria y que estaba gastando igual o más que en el primer nivel de atención de la medicina convencional. Para unos años después ya era 1 de cada 2 norteamericanos y ya en 2002 se integró en la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos preguntas sobre el uso de estas terapias, encontrándose que ya el 75% de los adultos habían usado alguna forma de medicina complementaria.
Lo mismo, por ejemplo, podemos ver en Canadá. Sin embargo, en México no se ha integrado a la encuesta nacional de salud la medición de este fenómeno. Por eso es que no les puedo tener estadísticas al respecto, pero claramente un gran porcentaje de la población las utiliza. ¿Cuál es la relevancia actual de la medicina complementaria? Pues que hay un creciente interés en la literatura médica internacional, porque hay una alta prevalencia de su uso, es decir, muchas personas lo utilizan, y porque cada vez hay más datos sobre beneficios en diversas enfermedades. Cada terapéutica es diferente. Les puedo hablar de la acupuntura, por ejemplo. Existen más de 25,000 artículos en el PubMed acerca de sus mecanismos de acción, o la ozonoterapia, que tiene más de 5,000 artículos. También se han creado organismos institucionales para el estudio de la medicina complementaria en diferentes países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, dentro de los Institutos Nacionales de Salud, se creó el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria. Ya ha habido un proceso de legalización de su práctica en todo el mundo. En México realmente vamos atrasados en este tema. Desde el 74, la Organización Mundial de la Salud declaró que para que se alcanzara un nivel de salud adecuado para el año 2000, los países del tercer mundo tendrían que desarrollar y fomentar sus sistemas tradicionales de medicina. Al principio decía que los países pobres. Sin embargo, en diferentes nuevos escritos de la Organización Mundial de la Salud, se fue virando y se fue diciendo que no solamente los países pobres, sino todos los países, aún los ricos, deberían de regresar a sus medicinas tradicionales y a la medicina complementaria. Por ejemplo, en esta carta de la OMS, en algunos países asiáticos y africanos, el 80% de la población depende de la medicina tradicional para el cuidado sanitario de primer nivel. Y en algunos países desarrollados, del 70 al 80% de la población ha usado alguna forma de terapia alternativa y complementaria. En este documento se dice que en países ricos muchos pacientes confían en la medicina alternativa para cuidados paliativos y preventivos. En países desarrollados, más de un tercio de la población no tiene acceso a medicinas esenciales. El acceso a terapias alternativas seguras y efectivas puede convertirse en una herramienta crítica para incrementar el acceso al cuidado sanitario. Muchos países no tienen políticas para la medicina integrativa. No hay una política pública enfocada en esto. La regulación de productos, prácticas, practicantes es difícil debido a las variaciones en las definiciones y categorizaciones de las terapias alternativas. Para la OMS, se debe de apoyar la integración de estas terapéuticas en los sistemas nacionales de salud en combinación con la política nacional, la regulación de los productos, prácticas y proveedores, asegurando la seguridad y calidad del servicio. Por ejemplo, asegurar el uso seguro, efectivo y la calidad de productos y prácticas basándose en evidencias disponibles, reconociendo las medicinas alternativas como parte del sistema primario de salud y asegurando la seguridad de los pacientes al actualizar los conocimientos y habilidades de sus practicantes. Y así la OMS ha seguido haciendo una serie de escritos, inclusive ha dado lugar a un plan 2012-2024 para el desarrollo de las medicinas tradicionales y complementarias en todo el mundo. A mí me interesó este fenómeno desde hace mucho, llevo 20 años practicando estas terapéuticas, y aunque estos artículos sean viejitos, son muy importantes. En este artículo de Primary Care se dice que por qué los pacientes quieren acudir a este tipo de terapéuticas. Uno es el deseo de evitar la toxicidad, de evitar métodos invasivos, de evitar efectos secundarios o incluso alcanzar niveles de calidad no alcanzados en la medicina ortodoxa. O por razones filosóficas, porque prefieren más a los medicamentos naturales que a los sintéticos, o porque piensas que las teorías médicas son incompletas o inadecuadas y no aceptan sus modelos explicativos.
que tratan los síntomas y no las causas. Porque quieren estar más involucrados en la toma de decisiones o por insatisfacción con la actitud de los practicantes de la medicina ortodoxa, o porque el tratamiento de esta ha sido decepcionante, o porque forman parte de una etnia o cultura con medicina tradicional. Por ejemplo, entre las mujeres blancas, las creencias personales son más importantes. En las mujeres mexicoamericanas, el costo es una razón importante para su utilización. En mujeres africanas, mexicanas y chinas, los amigos y redes sociales son un aspecto importante para elegir a la medicina complementaria. ¿Cuál fue la conclusión de este último reporte, por ejemplo, de la OMS? Que hay falta de educación en medicina integrativa en los programas de salud pública, que los resultados de las investigaciones en medicina integrativa necesitan reportarse continuamente a los programas de educación y que existen dificultades para que los estudiantes de estas terapéuticas puedan acceder de un adecuado número de pacientes y de enfermedades. ¿Cuáles son las terapias complementarias? Bueno, a mí me gusta la clasificación del Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria, que la separa en sistemas alternativos a la práctica médica, que son aquellos sistemas completos como son las medicinas tradicionales, que tienen todo un concepto de cosmovisión, una etiología, métodos de diagnóstico, métodos de tratamiento. Existen también las intervenciones corporomentales, por ejemplo, todas las que están basadas en combatir el sistema del estrés. Por ejemplo, en Harvard tienen todo un piso en el Hospital Diácones que se dedica a esta medicina llamada Mind Body Medicine y que se enfoca en técnicas de meditación y relajación para tratar enfermedades cardiovasculares. También están todas las terapias basadas en la biología, como podría ser la herbolaria, por ejemplo, o la quelación, y los métodos basados en la manipulación corporal, como pudiera ser el masaje, la quiropráctica, la osteopatía, y todas las que llamamos terapias energéticas también. Como les decía, los sistemas alternativos pues tienen bases teóricas complejas, utilizan diferentes recursos terapéuticos y generalmente son pertenecientes a culturas ancestrales. Para mí es muy importante mencionar a uno de los grandes antropólogos del siglo pasado, Claude Lévi-Strauss, que en su libro El pensamiento salvaje, en su primer capítulo, El pensamiento primitivo, dignificó lo que era la ciencia primitiva, entre comillas, dijo él, porque la ciencia primitiva, al igual que la ciencia moderna, obtenía resultados, clasificaba las cosas que estaban a su alrededor con el fin de obtener conocimiento y creaba teorías para explicar la realidad y todas las relaciones causales. Y lograba en muchas ocasiones grandes resultados, porque recordemos que la ciencia da lugar a la tecnología y la tecnología está hecha para el uso del hombre. Y que la ciencia primitiva también lograba grandes hallazgos, grandes cosas, y creo que muestra de esto puede ser perfectamente la arquitectura, por ejemplo, que persiste hasta nuestros días, y un chorro de invenciones. Hablando de la herbolaria, siempre recuerdo este descubrimiento de este hombre de la prehistoria de hace 13,000 años que se descubrió en los Alpes y que tenía un morralito en el cual tenía 9 plantas medicinales que hoy día seguimos utilizando. Les voy a platicar un cuento que siempre les cuento a mis alumnos. Es un cuento hindú del siglo IV, que decía que había 3 monjes que no sabían lo que era un elefante, eran 3 monjes ciegos. A uno lo pusieron en la pata, a otro en la trompa y a otro en la cola. Y les dijeron que tocaran. Después se los llevaron a otro lugar y les dijeron, ¿qué es un elefante? Uno de ellos contestó que el elefante era como el tronco de un árbol, otro que era como una serpiente, y el tercero dijo que era como una cuerda. ¿Quién tenía la razón? Pues los 3. La ciencia ha demostrado que la verdad absoluta nadie la puede tener, porque todos tenemos solo un ángulo de visión de la realidad
Nuestra teoría nos limita, inclusive hasta en la física, el principio de Heisenberg dice que cuando observamos un fenómeno, lo modificamos por nuestros instrumentos y que no podemos observar el fenómeno completo. Es por eso que tener diferentes visiones del fenómeno salud-enfermedad es muy importante. Y es por eso cuando les platico a mis alumnos que hay medicinas de trompa, medicinas de cola, de pata, de oreja, etcétera. Ahora voy a tocar aspectos de legalidad que son muy importantes antes de entrar al tema de la ley, y es el derecho a decidir la atención en salud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, que todos somos iguales ante la ley, sin distinción, derecho o a igual protección de la ley, con derecho a no ser discriminados. En su artículo 18 dice que todos tenemos derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, al derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas. Además, los derechos económicos, sociales y culturales son indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El artículo 25 dice que todos tenemos derecho a la asistencia médica y a los servicios sociales necesarios. El artículo 27 dice que toda persona tendrá derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que él resulten. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice en su artículo 12 que los estados que lo firmaron reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y a crear condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y los servicios médicos en casos de enfermedad. En el artículo 27, que en los estados que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su religión y emplear su propio idioma. El convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales dice que es importante incluir medidas que aseguren que los miembros de dichos pueblos gocen en pie de igualdad a los derechos de oportunidad que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. Que se promueva la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones, que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que pueden existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad. Los gobiernos deberán poner a disposición a los pueblos interesados los servicios de salud adecuados o proporcional a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. Estos servicios, en la medida de lo posible, deberán organizarse a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con pueblos interesados y tener en cuenta las condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Y se debe dar preferencia a la formación y al empleo del personal sanitario en la comunidad local. Desde 2011, en las reformas que hubo a la Constitución, se cambió el término garantías individuales para introducir el de derechos humanos y establecer que los tratados internacionales
tienen el mismo nivel jerárquico que la Constitución. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para que se cumplan los objetivos basados en derechos humanos en respecto a salud, se debe cumplir con los principios de no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, rendición de cuentas y universalidad. La disponibilidad se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como programas de salud. La calidad habla sobre que los establecimientos, bienes y servicios deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad, y que los estados deberán rendir cuentas de todo lo que están haciendo. En la propia Ley General de Salud, en su artículo 2, se dice en el tercer punto que la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación y conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. Que existe el derecho al disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga eficaz y oportunamente las necesidades de la población. La realidad social de nuestro país es que el primer nivel de atención está devastado y que hay muy poca atención, sobre todo en las comunidades marginadas. Vamos a hablar en un siguiente programa con especialistas relacionados a estos temas para plantear más claramente esta problemática y la importancia de que al introducir a la medicina tradicional y complementaria en el sistema público de salud, estamos dando una oportunidad para que el primer nivel de salud se desarrolle más adecuadamente y no lleguen las patologías ya muy avanzadas al segundo y tercer nivel de salud. Eso será tema de otro de nuestros programas que vamos a estar discutiendo acerca de esta ley. Pero ahorita quiero hacer un comentario muy importante que sucedió a principios de este sexenio, y fue el cambio del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esta ley, quiero que entiendan que hay artículos que comandan lo que cada Secretaría de Salud, que cada Secretaría de Estado debe de hacer. El artículo 39 es el que le dice a la Secretaría de Salud que le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Y si nos vamos al párrafo 2, dice crear y administrar establecimientos de salud, de asistencia pública, de medicina tradicional y complementaria y de formación de recursos humanos en salud, priorizando la movilidad y accesibilidad. Esto es un cambio histórico para la vida nacional. Nunca se había contemplado que la Secretaría de Salud estaba obligada a promover a la medicina tradicional y complementaria, como ha ocurrido en múltiples países del mundo, no solamente en países orientales, en países europeos, en Norteamérica, etcétera. México está muy atrasado en esto, pero ya a principios de este sexenio cambió este artículo. Al cambiar este artículo, está obligada la Ley General de Salud a cambiar. Sobre los derechos de los pacientes, la Carta de Derechos de Pacientes, que fue firmada por muchas organizaciones en México, dice que el paciente tiene derecho a decidir libremente sobre su atención. Tiene libertad de escoger con qué ser atendido, el procedimiento diagnóstico o el tratamiento ofrecido. Aquí nuevamente está la Carta de Derechos Generales de los Pacientes, que fue firmada por la propia Secretaría de Salud. Y dice, como ven aquí, entre tantas cosas, decidir libremente sobre su atención. En su artículo 51 bis 2, la Ley General de Salud dice que los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. Existen algunos antecedentes no vinculantes
y les explico qué es vinculante. Es decir, los otros tratados de los cuales hablé son vinculantes para el Estado mexicano porque han sido firmados por el Estado mexicano. Sin embargo, hay algunos antecedentes internacionales que no han sido firmados por nuestro país y por lo tanto no son vinculantes para el Estado mexicano, pero sí deben de tomarse en cuenta. Por ejemplo, este consejo que se realizó en Europa, firmado en Oviedo del 97, dice en su artículo 2 que existe una primacía del ser humano, que el interés y el bienestar del ser humano deberá prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia. En la OMS, en su estrategia sobre medicina tradicional 2014-2023, que fue el resultado de la resolución de la Asamblea Mundial de Salud sobre medicina tradicional, y consiste en una estrategia para apoyar a los Estados miembros a aprovechar la contribución potencial de la medicina tradicional y complementaria en la salud, el bienestar y la atención de salud centrada en las personas, y a promover seguridad y eficacia en la medicina tradicional y complementaria a través de la reglamentación y la investigación, así como mediante la incorporación de productos profesionales y prácticas en los sistemas de salud, según proceda. ¿Cómo definen ellos a la medicina tradicional? Como la medicina tradicional es la que tiene una larga historia, es la suma total de los conocimientos y capacidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. ¿Cómo definen a la medicina complementaria? La medicina complementaria o alternativa alude a un amplio conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país, dado que ni están totalmente integradas en el sistema de salud predominante. En algunos países, esos términos se utilizan indistintamente para referirse a la medicina tradicional. Pero bueno, existen algunas terapéuticas que no forman parte, por ejemplo, de nuestra medicina tradicional, como la acupuntura, la medicina china, la ozonoterapia, la quiropráctica y muchísimas terapéuticas que son ampliamente reconocidas en todo el mundo. En la estrategia de la OMS, considera importante integrar a la medicina tradicional y complementaria en los sistemas de salud. Para mejorar la experiencia del paciente y la salud de la población. En esta Carta de Lisboa sobre los derechos del paciente, dice que el paciente tiene derecho a la libertad de elección, que el paciente tiene derecho a elegir o cambiar libremente su médico y hospital o institución de servicio de salud sin considerar si forma parte del sector público o privado, que tiene un derecho a la autodeterminación. El paciente tiene derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones libremente en relaciones a su persona. El médico informará al paciente las consecuencias de su decisión. El paciente adulto mentalmente competente tiene derecho a dar o negar consentimiento para cualquier examen, diagnóstico o terapia. En la declaración de Alma Ata se dijo en el 78 que el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud. Que en la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada por métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados, pero también socialmente aceptados, puesto al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y un costo que la comunidad y el país pueda soportar. En esta misma declaración dice que la atención primaria es a la vez un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas y de las características socioculturales y políticas del país. Recuerden, todos los que hemos estudiado derecho, en principio sabemos que el derecho se debe de aplicar a la sociedad, no como algo que se impone.
sino como algo que se hace en reflejo a lo que en la sociedad ya ocurre. Quiero decirles que en esta sociedad mexicana, aunque el fenómeno no ha sido medido por las autoridades de muchos sexenios pasados, porque lo han querido esconder, el fenómeno de la medicina tradicional y complementaria es un fenómeno vivo y creciente, igual que en todos los países. Y es entonces obligación de la ley ajustarse a la realidad social. La ley marco en materia de medicina tradicional de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano recomienda que la legislación a generar considere perspectivas en la relación de las intervenciones por parte de la ciencia médica hacia el ámbito de la medicina tradicional, bajo procesos de interacción de carácter intercultural y de respeto a los derechos humanos, no para el aprovechamiento de sus conocimientos relacionados con los efectos terapéuticos, por ejemplo, de las plantas medicinales, o al entrenamiento de sus prácticos y terapeutas, bajo modelos subordinados a la colaboración asistencial hacia objetivos de primera instancia, que no les son prioritarios a la comunidad. Esta ley marco, que tampoco es vinculante, pero es importante comentar, tiene por objeto establecer lineamientos para la regulación y modulación de la práctica, la enseñanza e investigación de la medicina tradicional indígena, para establecer las necesarias medidas de vigilancia y seguridad para la sociedad en los términos y las condiciones que permiten su desarrollo sustentado en el respeto a los derechos humanos, a los derechos indígenas y al derecho a la salud. Esta ley reconoce y protege los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en sus conocimientos tradicionales. Y dice que los ministerios de salud establecerán mecanismos necesarios para sustentar su estructura normativa y operativa para la innovación y desarrollo de medicinas tradicionales y complementarias. Y es así que les digo que en nuestra realidad social, estas terapéuticas existen ya desde hace muchas décadas y si hablamos de la medicina tradicional mexicana, hablamos de miles de años. Les puedo dar ejemplos. La homeopatía se integró desde el porfiriato en el sistema de salud. La ozonoterapia inició a principios de la Primera Guerra Mundial en el uso de su práctica. Las medicinas tradicionales como la china o la ayurveda, igual que la mexicana, llevan miles de años de existir y forman parte ya de nuestra realidad social. La ley, por principio, debe de adaptarse a lo que ya ocurre en la realidad social. Sin embargo, en los sistemas de salud públicos, ahora sí lo voy a decir muy coloquialmente, no nos ofrecen tamales de chile, de dulce y de mole, solamente hay de chile y nada más. Es decir, solamente hay medicina alópata. Todos tenemos derecho también a elegir, como les mostré en varios de estos artículos, tenemos derecho a elegir con qué terapéutica tratarnos. Les voy a presentar ahora lo que fue esta iniciativa que nos sorprendió el 13 de abril de este año. No la conocíamos y apareció en la Gaceta Parlamentaria. Decreto por el que se reforman y adicionan algunas diversas disposiciones a la Ley General de Salud. Por ejemplo, plantean un cambio al artículo 2 de la Constitución, diciendo que debe haber el reconocimiento de uso, conservación y utilización y aprovechamiento y protección de la medicina tradicional indígena y complementaria. Aquí ya le agregaron la palabra indígena, aunque en el artículo 39 de la ley orgánica hablaba de medicina tradicional y complementaria. En esta propuesta ya agregaron la palabra indígena. Al reconocimiento y uso y aprovechamiento de los modelos clínicos y terapéuticos y el fortalecimiento de la medicina indígena tradicional y complementaria.
También en el artículo 6 proponen agregar la palabra medicina tradicional indígena y complementaria. En el 13 bis, reconocer, orientar, regular la medicina tradicional indígena y complementaria, y para ello el Sistema Nacional de Salud podrá incorporar aportes de estas medicinas de manera integrativa en el conjunto con los aportes de la medicina general. Es decir, están hablando de medicina integrativa. Perdón, se me movió un poquito. También proponen el cambio del artículo 27 de la Ley General de Salud, en donde ya dice que la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, incluyendo los de la medicina tradicional indígena y complementaria. Luego en el 37 bis dice que se reconocen como modelos clínico-terapéuticos no convencionales y de fortalecimiento a la salud a las medicinas tradicional, indígena y complementaria, así como la atención al fortalecimiento de salud que cumplan los criterios de seguridad, eficacia comprobada, costo-efectividad y adherencia a las normas éticas y profesionales y aceptabilidad social. Las prácticas médicas complementarias serán sujetas de certificación, regulación y vigilancia de la Secretaría de Salud. Aquí nosotros encontramos un primer error fundamental que hace inoperante esta propuesta. No es facultad de la Secretaría de Salud certificar ningún nivel de estudios. Sí es atribución de la Secretaría de Salud regular y vigilar los establecimientos de atención sanitaria. Dentro del sistema educativo nacional existe la educación formal, clásica, que es primaria, secundaria, prepa, etcétera, y la educación no formal. Y existen mecanismos para certificar a las personas que se han educado en la forma no formal. Por ejemplo, aquellos que han aprendido durante su vida a ejercer algún oficio. Hay diferentes formas para realizar esto. Y es atribución de la Secretaría de Educación este aspecto. Nosotros encontramos en este pequeño párrafo, pues, algo que hace inoperante esta propuesta. Ok. Después habla sobre el estudio y las técnicas que se empleen en la medicina tradicional indígena, complementaria, etc. Para nosotros, a esta iniciativa le falta muy importantemente abordar también el artículo 79 de la Ley General de Salud, que es la que separa en su primer párrafo los que llamamos profesionales de la salud, que son aquellos que estudiaron licenciaturas. Hay muchas profesiones de salud, no solamente médicos. Hay licenciados en acupuntura, hay licenciados en quiropráctica, hay licenciados en rehabilitación, en órtesis, hay psicólogos, nutriólogos. A todos estos impacta el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud. Pero para mí es muy importante el segundo párrafo, que habla sobre las actividades técnicas y auxiliares. Porque consideramos que normativamente hablando, y si tratamos de empatar la normatividad educativa con la normatividad en salud, por ejemplo, los practicantes de la medicina tradicional mexicana tendrían más cabida en el segundo párrafo del artículo 79, ¿sí? Y se debería ahí de normar que no tienen obligación de estudiar una profesión para poder ejercer su actividad. Y si lo conjuntamos con el aspecto no formal de la educación que está contemplado en el sistema educativo nacional, podríamos lograr grandes avances, ¿sí? Además, les invito a que revisen el artículo 58 de la Ley General de Salud, que dice que en las comunidades se tiene derecho a que haya auxiliares que sean voluntarios para promover la salud en sus comunidades, ¿sí? Por eso es muy importante la revisión de estos artículos.
Entonces, este es el primer seminario de varios seminarios que vamos a dar y que vamos a abordar no solamente estos aspectos que hemos visto el día de hoy, sino que vamos a abordar temas como la realidad del sistema de salud hoy en día en nuestro país, el cómo está devastado el primer nivel de atención. Vamos a traer especialistas en salud pública. Vamos a abordar el tema educativo con especialistas en educación, el tema de derecho indigenista, ¿sí? Y todo lo que aporte para que ojalá en esta coyuntura que tenemos a nivel nacional logremos por fin que la ley se adapte a la realidad social y que se le haga justicia a nuestros pueblos y a todos los mexicanos que utilizan y practican la medicina tradicional y complementaria. Paso a revisar si hay alguna pregunta. Al parecer no hay una pregunta. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo su presencia en este seminario. El próximo miércoles seguiremos con estos seminarios que abordan todo este tema que ahorita está en boga y que ojalá redunde en el bien para todos y en que ya tengamos la opción y el derecho humano básico de poder elegir con qué terapéutica curarnos, prevenir nuestras enfermedades, etcétera. Y que los pacientes tengan derecho también a hacerlo en los sistemas públicos de salud y a que los practicantes de estas terapéuticas tengan un espacio dentro del sistema público de salud. Muchas gracias a todos. Soy el doctor Francisco Aedo y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.